Ahora vamos a comenzar a dialogar con el ingeniero Pablo Borrelli. Él es cofundador y gerente de la empresa Ovis 21 y nos va a introducir en un concepto realmente muy interesante, un nuevo paradigma en el desarrollo de la actividad ganadera. Se trata de la ganadería regenerativa. Nos dedicamos fundamentalmente a la educación de productores y de técnicos, entrenamientos para lograr la ganadería regenerativa, y también hemos desarrollado metodologías para medir la regeneración, digamos, para ponerle números, que no sea solo un concepto, sino también algo verificable. El concepto de ganadería regenerativa se refiere a un nuevo paradigma, digamos, es un cambio completamente profundo de lo que es la ganadería. Digamos, la ganadería convencional, la que todos conocemos, es la ganadería extensiva, que es una ganadería de poco insumo, pero poca producción. Después se ha planteado como el progreso, la intensificación de la ganadería, con lo cual aparecen todos los modelos en donde se incorporan insumos para tratar de aumentar la productividad de los sistemas ganaderos y también la rentabilidad. Y hay una ganadería que tiene alto nivel de producción sin usar muchos insumos, y esa es la ganadería regenerativa, y que puede lograr esos resultados aparentemente imposibles utilizando un paradigma diferente, que es el de imitar a la naturaleza en lugar de tratar de desafiarla y de modificarla. Entonces hay una forma diferente de tomar decisiones. Lo fantástico es que, como es una tecnología de procesos que no tiene ningún tipo de insumo, se puede aplicar en cualquier ambiente, con cualquier tamaño de productor, con cualquier nivel educativo, no tiene barreras tecnológicas, y de hecho hoy se aplica en los 5 continentes, digamos, en realidad no es una gran novedad, digamos, el concepto de ganadería regenerativa puede ser, pero lo que nosotros hacemos para regenerar tierras, que se llama manejo holístico, existe hace 40 años. Digamos, es nuevo acá porque, bueno, se ha tardado en conocerlo y en probarlo y en medirlo, pero no es una idea tan nueva, digamos. La afirmación de que los animales son emisores de metano es cierta. Es decir, que el metano después dure poco en el aire, bueno, ese es otro análisis, pero las emisiones de metano provienen de la fermentación del rumen y de las excretas, digamos, de emisiones de metano de la bosta, y también hay emisiones de otros gases de efecto invernadero. El problema no es ese, el problema es que cuando se analiza la huella de carbono de la ganadería, se consideran solo las emisiones. Entonces ese es un análisis completamente sesgado, que no es correcto. Digamos, para analizar la ganadería hay que hacer un balance completo de carbono, en donde no solamente considerar lo que emite, sino también lo que se secuestra. Por supuesto que esto va a funcionar solamente en los modelos de ganadería donde es pastoril y donde las prácticas de manejo son regenerativas. Digamos, en otros casos, aunque hagamos con secuestro incluido, como no hay secuestro, las emisiones son netas, es decir, que no hay cómo salvarse. Digamos, no hay secuestro de carbono en un feedlot, ni hay secuestro de carbono en un campo en pastoreo continuo, según casi todas las informaciones que tenemos. Entonces, con una ganadería regenerativa, ahora tenemos, por ejemplo, datos muy fresquitos de un campo que estamos trabajando en Corrientes, en donde por cada kilo de dióxido de carbono que emitieron las vacas, se secuestraron 4,4 kilos. Es decir, 4-1. Es decir, ese producto de ganadería regenerativa está contribuyendo a resolver el problema del cambio climático, está haciendo un aporte importante. Y si pudiéramos expandir la ganadería regenerativa, por ejemplo, al 20, al 30% del territorio nacional, la ganadería sería capaz de neutralizar la huella de carbono completa del país, sin contar la reducción de emisiones que tiene que hacerse de todas maneras. Pero aunque mantuviéramos las emisiones actuales, si pudiéramos poner entre 20 y 30% del área del país en ganadería regenerativa, la cantidad de carbono que sacaríamos del aire equivaldría a todas las emisiones actuales de este país. Último bloque de nuestro programa, le vamos a dar conclusión a la nota que hemos logrado con el ingeniero Pablo Borrelli. Él es cofundador y gerente
de la empresa Ovis 21. Nos está hablando hoy de ganadería regenerativa, de este importante paradigma para la producción ganadera que aporta importantísimos resultados en cuanto a rentabilidad y en cuanto a cuidado del medio ambiente. El manejo holístico consiste primero en definir lo que se llama un contexto para tomar decisiones. Eso es un proceso que, digamos, es un pequeño tallercito, dura un par de horas. Y después, una de las principales aplicaciones es planificar el pastoreo, tratando de imitar de una manera artificial, pero tratando de imitar la forma en que sucedía el pastoreo antes de que hubiera alambrados. Digamos, cuando los pastizales coevolucionaron con millones de herbívoros y estos tenían sus predadores, entonces había un constante movimiento de los animales y esto brindaba pulsos de pastoreo seguidos de descansos bastante largos. Entonces los pastizales funcionaban como bombas de carbono que se cargaban durante el descanso, se descargaban con los animales, se volvían a cargar, y ese baile de pastoreo y descanso es el que originó los suelos, los molisoles, donde hoy se basa la agricultura del mundo. Los suelos negros de la región pampeana, que nos enorgullecen como uno de los mejores suelos del planeta, son el resultado de pastizales cargando carbono durante milenios. Entonces, lo que hacemos con la planificación de pastoreo es tratar de reeditar ese ritmo, digamos, que los animales no vuelvan al mismo lugar antes de que las plantas se hayan vuelto a cargar en términos de biomasa aérea y radicular. Y eso es un principio muy simple, pero funciona muy bien. Y entonces, planificando el pastoreo solo 2 veces por año, uno puede cambiar notablemente el funcionamiento, puede empezar a regenerar el ecosistema, lo que implica. El suelo se va a cubrir si es que no está cubierto, se va a aumentar la biodiversidad, plantas que antes no estaban van a aparecer, van a entrar, si no había leguminosas van a empezar a aparecer las leguminosas, el agua va a empezar a infiltrar más rápido y se va a retener más tiempo en el suelo, con lo cual vamos a sufrir menos las sequías y fundamentalmente la producción de forraje. Si venimos de pastoreo continuo, nuestro promedio ya medido en más de 600.000 hectáreas, nuestro promedio es que duplicamos la producción de forraje haciendo esto. Esto es pasto gratis que lo producís sentándote a tomar mate con tu equipo una vez cada 6 meses. No conozco algo más rentable que eso, digamos, sentarse a pensar, digamos, dejar de correr, que tengo el trámite que tengo que ir al banco, que el molino se rompió. Paren de correr un día cada 6 meses y pensemos lo que vamos a hacer y coordinémonos como equipo y eso funciona fantástico. Entonces duplicamos la producción de pasto. Y al duplicar la producción de pasto y aumentar los ingresos de carbono al suelo, porque digamos, lo que vemos arriba también pasa abajo, es decir, si duplicamos la producción de biomasa aérea, también hemos duplicado la producción de raíces. Entonces empieza a entrarle al suelo un montón de toneladas de materia orgánica, que parte de eso vuelve al aire por la respiración del suelo, porque el suelo es un organismo vivo, pero parte de eso se queda en el suelo. Y eso es lo que hace que la ganadería regenerativa nos permita aumentar el stock de carbono, o sea, el carbono que estaba en el aire termina inmovilizado en el suelo, en muchos casos con moléculas de humus, que son moléculas complejas, muy estables, que pueden durar siglos, si no hacemos ninguna macana. Entonces, bueno, no hace falta mucho, yo diría que todo empieza en la cabeza. Es decir, tomemos el ejemplo de un productor que tiene aversión al riesgo, que no quiere tomar riesgos, ¿no? Bueno, hoy el riesgo más grande que hay es seguir como estamos. Es decir, si alguien quiere tomar un riesgo grande con lo que se viene del cambio climático, con el hostigamiento que hay a la ganadería vacuna en los mercados, si alguien quiere tomar el máximo riesgo es empáquese y quédese quieto y no haga nada. Y se va a encontrar con un camión de frente en 5, 10 o 15 años. Encima, el otro dato es que es más rentable. Es decir, por ejemplo, un sistema de cría de pastoreo continuo en la cuenca del Salado y tiene un margen bruto alrededor de los $120. El manejo holístico lo duplica. Es decir, ganamos el doble mientras recuperamos la tierra. Y si le ponemos valor a los servicios ambientales, bueno, esto se suma mucho más todavía. Los servicios ambientales hoy no se pueden vender. Pero el carbono secuestrado, nosotros estamos trabajando activamente para que el productor pueda hacer una transacción y merece ser retribuido
por ese servicio tan importante que le está prestando al planeta, que no sucede espontáneamente, sucede cuando hacemos las cosas de otra manera.